Una ciudad rodeada de montañas, lagos y senderos. Un refugio natural donde los vecinos se conocen por su nombre y las noticias locales rara vez van más allá de cubrir ferias comunitarias o alertas meteorológicas. Pero aquella mañana de lunes, la tranquilidad se rompió con una desaparición que dejaría una cicatriz permanente en Blue Ridge. Marle Enson, de 22 años, estudiante de biología y empleada de una pequeña librería en el centro de la ciudad, no se presentó a su turno matutino. Sus compañeros intentaron contactarla. Sin respuesta. La última información concreta venía de una amiga. Marle había salido de una cafetería alrededor de las 6:30 de la tarde, caminando sola hacia el estacionamiento donde solía dejar su coche. Era un trayecto de 5 minutos, bajo luz pública y en una zona considerada segura. Al principio, la ausencia fue tratada como un posible malentendido. Pero, durante las primeras 24 horas, al no tener noticias ni sus padres, ni amigos, ni compañeros, se alertó a la policía. Fue entonces cuando aparecieron los primeros indicios de que algo fuera de lo común había ocurrido. La librería donde trabajaba Marle tenía cámaras exteriores. Las imágenes confirmaron que efectivamente había pasado por allí después de salir de la cafetería. Sin embargo, al fondo, se veía un vehículo. Un sedán oscuro, detenido demasiado tiempo, con placas ilegibles por el ángulo de la cámara. En los días siguientes, la investigación se intensificó. El coche de Marle fue hallado en un estacionamiento público a 2 cuadras del centro, cerrado con llave y sin señales de forcejeo. Dentro estaban todas sus pertenencias, bolso, celular, incluso una botella de agua a medio tomar. Todo indicaba que Marle planeaba regresar. Pero nunca lo hizo. Las búsquedas se extendieron a las zonas verdes que rodean la ciudad. Voluntarios, perros rastreadores, drones. El bosque que antes simbolizaba paz y naturaleza comenzó a ser visto con recelo. La comunidad se movilizó, se pegaron carteles y el caso llegó a los medios estatales. Aún así, no se encontró ninguna pista sólida. Al 8º día, el sheriff local convocó una conferencia de prensa. No había señales de crimen violento en la escena, ni testigos que hubieran visto algo relevante. Sin embargo, las autoridades afirmaron que no había indicios de que Marle hubiera desaparecido por voluntad propia. Ese fue un punto de inflexión. El caso dejaba de ser una desaparición común para entrar en el terreno de una posible acción criminal. Los días se convirtieron en semanas. La ciudad entró en una especie de estado de espera silenciosa. Pero la espera no duraría mucho. 6 semanas después, en una ciudad vecina a apenas 40 minutos, otra mujer desapareció. El patrón era demasiado similar como para ser ignorado. Y con eso, un nuevo elemento se sumó al rompecabezas. Quizás Blue Ridge no enfrentaba un caso aislado. Tal vez era solo la primera señal de algo mucho más oscuro. En el próximo capítulo, viajaremos al lugar de la segunda desaparición, donde los investigadores encontraron por primera vez rastros concretos que apuntarían a la acción de un depredador calculador y silencioso. Poco más de un mes después de la desaparición de Marle Enson, la sensación de inseguridad aún rondaba Blue Ridge. Las patrullas habían sido reforzadas y los residentes evitaban rutas solitarias al caer la tarde. Sin embargo, a medida que pasaban los días sin novedades, parte de la población empezaba a intentar retomar la normalidad. Fue en ese momento cuando la tranquilidad volvió a romperse, esta vez en circunstancias aún más misteriosas. Alicia Torres, de 29 años, era conocida por su rutina disciplinada. Trabajaba en una tienda de artículos deportivos en Morganton, una ciudad ubicada a unos 40 minutos de Blue Ridge, y dedicaba parte de su tiempo libre al trail running, carreras por senderos naturales en la zona montañosa. La tarde del 17 de noviembre, Alicia salió a correr por su ruta habitual en un parque estatal cercano, como solía hacer los martes y jueves. Su auto fue encontrado en el estacionamiento del parque a la mañana siguiente, intacto, con la llave de repuesto en la guantera. Pero Alicia no estaba por ningún lado.
Esta vez, la respuesta de las autoridades fue inmediata. El caso de Marle aún estaba fresco en la memoria de la región. Equipos de búsqueda comenzaron a recorrer los senderos del parque. Se encontraron huellas compatibles con zapatillas de correr, que se interrumpían abruptamente en un tramo de terreno irregular. Cerca de allí, un pequeño objeto llamó la atención de los investigadores, una hebilla de cabello rota, compatible con las que Alicia solía usar, y junto a ella, un trozo de tela rasgada, atrapada en una rama. La pericia confirmó que la tela pertenecía a Alicia. Pero había algo más. En el fragmento se encontraron fibras sintéticas incompatibles con la ropa de la víctima y un rastro mínimo de material biológico masculino. Era el primer indicio físico que sugería la intervención de una tercera persona en la desaparición. A partir de ese momento, el caso dejó de tratarse como un accidente o una desaparición voluntaria. Las autoridades contactaron al FBI, considerando la posibilidad de una conexión directa con el caso anterior. Ambos incidentes compartían similitudes: víctimas jóvenes, desaparecidas solas en áreas remotas, al final de la tarde. Ningún testigo visual directo. Ningún pedido de rescate. Solo el rastro del silencio. Mientras la prensa comenzaba a movilizarse, el departamento del sheriff del condado de Union divulgó una información que hasta entonces había sido retenida: una cámara de seguridad, ubicada en una gasolinera camino al parque, captó la imagen de un vehículo antiguo, de color oscuro y sin placa visible, circulando por la zona minutos antes de la desaparición de Alicia. El auto era similar al visto en el entorno del caso de Marle. Esa coincidencia obligó a los investigadores a considerar, por primera vez, una conexión directa. Un patrón. Y, quizás, un responsable común. Se comenzó a formar una fuerza de tarea entre los condados de Fannin y Union, con el apoyo del FBI. Los peritos regresaron a los senderos del bosque en busca de nuevas pistas. Perros rastreadores detectaron un olor residual en un sendero lateral no mapeado, utilizado rara vez, incluso por profesionales. El sendero llevaba a una zona de vegetación densa, y allí se encontró una bolsa plástica semienterrada, que contenía una camiseta femenina y un par de guantes desechables. La camiseta pertenecía a Alicia. Los guantes, según todo indicaba, eran nuevos y estaban limpios. La aparente ausencia de huellas dactilares y el uso de guantes revelaban algo importante: premeditación. El autor no actuaba por impulso. Estaba preparado. Conocía el entorno. Y, sobre todo, sabía cómo borrar sus rastros. El descubrimiento de que las desapariciones podían estar siendo cuidadosamente planeadas dio un nuevo peso a la investigación. El perfil del responsable comenzó a tomar forma. Un cazador que se movía entre las sombras, eligiendo cuidadosamente a sus víctimas y aprovechándose de la geografía y de la tranquilidad rural de la región. Entre bastidores, el nombre de un especialista comenzó a circular entre los detectives. Un hombre que conocía como pocos los crímenes en zonas remotas. En el próximo capítulo, conoceremos al detective Elliot Granger y acompañaremos sus primeros pasos en un análisis detallado que lo llevaría a descubrir un patrón meticuloso escondido entre las sombras del bosque. El detective Elliot Granger había trabajado en casos complejos en Nuevo México y Carolina del Norte, donde rastrear sospechosos en zonas boscosas requería tanto conocimiento técnico como comprensión del comportamiento humano. Al llegar a Blue Ridge, Granger solicitó todos los informes forenses, imágenes de cámaras de seguridad, entrevistas con familiares y mapas detallados de los senderos cercanos a los dos lugares de desaparición. Desde los primeros análisis, Granger identificó similitudes que habían pasado desapercibidas. Las dos víctimas tenían rutinas predecibles, horarios fijos y se encontraban solas en lugares con poca circulación. Además, ambas desapariciones ocurrieron en días de baja humedad, poco antes del atardecer y en áreas sin cobertura de celular. Eran condiciones ideales para alguien que quisiera actuar sin ser visto. Las pistas físicas también apuntaban a una ejecución meticulosa. Las fibras encontradas en la ropa de Alicia, por ejemplo,
no correspondían a tejidos convencionales. Eran fibras de cuerda náutica, resistentes y difíciles de romper. Granger pidió que laboratorios federales analizaran muestras similares, y en pocos días el FBI confirmó, la cuerda era de un modelo artesanal, vendido solo por distribuidores específicos del sur de Estados Unidos. Simultáneamente, la pericia logró extraer un perfil parcial de ADN de los guantes desechables encontrados en la bolsa enterrada en el bosque. Era una muestra incompleta, pero suficiente para generar un marcador que pudiera ser cruzado con bases de datos nacionales. Sin embargo, el resultado inicial fue negativo. No había coincidencias. Esto indicaba que el autor no tenía antecedentes criminales, lo que reforzaba aún más el perfil de alguien discreto, fuera del radar policial, y posiblemente itinerante. Granger entonces centró su atención en los mapas topográficos. Trazó las rutas de acceso a los puntos donde desaparecieron Marley y Alicia. Descubrió que ambas áreas podían ser alcanzadas por caminos secundarios, frecuentemente utilizados por camiones y vehículos de servicio. Curiosamente, había cámaras de monitoreo de tráfico instaladas en 2 puntos estratégicos. Granger solicitó acceso completo a las grabaciones de las semanas previas a las desapariciones. Tras cientos de horas de imágenes analizadas, el equipo identificó un vehículo que aparecía en ambas grabaciones, una camioneta pick-up azul oscura, modelo antiguo, sin placa delantera visible. El vehículo circulaba por las zonas de las desapariciones siempre por las tardes de martes o jueves, días que coincidían con los hechos. Esta pista llevó a los investigadores a rastrear registros de vehículos con características similares en las regiones montañosas de los estados vecinos. Era un trabajo lento, pero necesario. Mientras tanto, Granger pidió al FBI una reevaluación de casos archivados con perfiles similares, especialmente de mujeres desaparecidas en senderos o zonas naturales en los últimos 10 años. El cruce de datos arrojó una lista con 3 casos sin resolver, 2 en Carolina del Norte y 1 en Alabama. En todos, las víctimas desaparecieron al final de la tarde, en senderos poco transitados. En ninguno se hallaron los cuerpos. Y en 2 de ellos se mencionaba un vehículo oscuro estacionado en las cercanías. Las coincidencias se volvieron demasiado fuertes para ser ignoradas. La investigación ahora enfrentaba la posibilidad real de un asesino serial activo desde hace años, operando en zonas rurales y eligiendo cuidadosamente a víctimas con patrones específicos. Granger alertó a las autoridades locales sobre la importancia de actuar con rapidez. Si el responsable seguía libre, podrían producirse nuevas desapariciones. Basándose en las características del sospechoso y su posible patrón de movimiento, comenzó a tomar forma una hipótesis: el autor podría ser alguien familiarizado con la región, con antecedentes militares o profesionales relacionados con la supervivencia en ambientes hostiles, alguien con conocimientos geográficos, físicos y psicológicos por encima del promedio. La semana siguiente, mientras nuevas búsquedas se llevaban a cabo en los senderos de la región, un residente de una aldea al norte de Blue Ridge se presentó en la comisaría. Relató algo que había considerado extraño, pero que ahora parecía encajar en el rompecabezas. Un hombre solitario, que vivía en una propiedad aislada, había sido visto en varias ocasiones conduciendo una camioneta azul en horarios inusuales. Solía circular por las zonas boscosas, pero evitaba el contacto con los vecinos. Su nombre era Caleb Dunley. En el próximo capítulo, la atención de los investigadores se centra en este hombre. Y mientras salen a la luz detalles sobre su vida e historial, surgen nuevas evidencias, dando inicio a una nueva fase de la investigación, ahora enfocada por primera vez en un posible sospechoso con nombre y dirección conocidos. Ubicada en una propiedad aislada, en los límites entre los condados de Union y Gilmer, Caleb Dunley vivía solo en una casa rústica construida parcialmente con madera reciclada. Los vecinos de la zona lo describían como reservado, educado en interacciones breves, pero evitaba cualquier tipo de cercanía mayor. Era conocido por mantener horarios irregulares y por ser visto con frecuencia conduciendo su camioneta azul, un modelo antiguo de Dodge, sin matrícula delantera.
igual al que aparecía en las imágenes de las cámaras de tráfico. El nombre de Caleb surgió a partir de un reporte anónimo, pero al revisar su historial, la policía descubrió un detalle importante: Caleb había servido durante 6 años en el Cuerpo de Marines. Especialista en navegación terrestre y supervivencia en ambientes hostiles. Tras dejar el servicio militar, trabajó brevemente como técnico de mantenimiento en zonas rurales y, desde entonces, vivía con recursos modestos, realizando pequeños trabajos manuales para los residentes locales. Con una orden de registro aprobada, investigadores y agentes federales se dirigieron a la propiedad. La casa estaba rodeada de vegetación densa y contaba con un solo camino de acceso, sin cámaras ni vecinos cercanos. Durante el registro, los agentes encontraron objetos aparentemente comunes: cuerdas, herramientas de campamento, ropa masculina, pero nada incriminador a simple vista. Sin embargo, en un compartimento oculto bajo el suelo del cobertizo de herramientas, había una caja fuerte metálica. Dentro, había varios objetos embalados individualmente: documentos, pulseras femeninas, fotografías recortadas y 2 teléfonos celulares apagados. La pericia confirmó: uno de los teléfonos pertenecía a Alicia Torres, desaparecida semanas atrás. El hallazgo fue suficiente para llevar a Caleb a la comisaría para ser interrogado. Sin embargo, su comportamiento se mantuvo sereno. Admitió conocer la zona donde Alicia había desaparecido, pero negó cualquier implicación. Afirmó que los objetos encontrados podrían haber sido dejados por otras personas, ya que él solía recoger basura o artículos abandonados en los senderos para limpiar el bosque. Sin pruebas directas que vincularan a Caleb con las desapariciones y sin presencia de ADN ni testigos oculares, la fiscalía decidió no formalizar su arresto en ese momento. Fue liberado, aunque pasó a estar bajo vigilancia discreta. Mientras tanto, los analistas del FBI concentraron sus esfuerzos en el análisis de los teléfonos hallados. Los aparatos estaban dañados, pero se logró recuperar la información de las tarjetas de memoria. En uno de ellos, se encontraron fotografías tomadas en una zona boscosa, con coordenadas GPS ocultas en los metadatos de las imágenes. La ubicación correspondía a una zona remota, a unos 8 kilómetros de la propiedad de Caleb, inaccesible por caminos convencionales. Inmediatamente, los equipos se movilizaron. Guiados por las coordenadas, hallaron un claro parcialmente cubierto por ramas y vegetación. En el centro, había restos de un campamento improvisado, cenizas de una fogata, una lona colgada entre árboles y, enterrada a pocos centímetros de profundidad. Una bolsa plástica que contenía ropa femenina con signos de desgaste y fragmentos de tierra con rastros biológicos. Una vez más, la pericia actuó con rapidez. La ropa pertenecía a Marle Enson, la primera víctima. El material biológico, aunque degradado, era compatible con el ADN parcial extraído del caso de Alicia. Por primera vez, se confirmaba la conexión entre los dos casos con base en evidencia física directa. Con los elementos reunidos, la fuerza de tarea elaboró un informe completo, incluyendo la descripción del refugio improvisado. La relación entre los objetos personales de las víctimas y el trayecto habitual de Caleb con su camioneta, registrado por cámaras y peajes en las semanas previas. Las autoridades, entonces, prepararon una nueva orden de arresto. Pero al llegar a la propiedad para cumplirla, encontraron el lugar vacío. Caleb había desaparecido. En el próximo capítulo, comienza una de las mayores búsquedas humanas jamás organizadas en la región. Y un giro inesperado sacará a la luz un caso archivado hace casi una década, que puede ser la clave para entender hasta dónde llega el rastro dejado por el hombre de la camioneta azul. Con Caleb prófugo y las evidencias acumulándose, las autoridades intensificaron la cacería. El FBI, junto con las policías estatales de Georgia, Tennessee y Carolina del Norte, puso en marcha una operación conjunta. Se instalaron retenes en caminos secundarios, y helicópteros de reconocimiento comenzaron a sobrevolar zonas boscosas donde Caleb podría estar escondido. La camioneta azul fue incluida en los boletines de alerta en múltiples estados.
pero durante las primeras 72 horas no hubo rastro alguno. Paralelamente, Elliot Granger decidió revisar archivos antiguos en busca de posibles conexiones con Caleb. Él creía que ese tipo de criminal raramente comienza desde cero. Algo en su comportamiento indicaba que ya había actuado antes, quizás incluso antes de la desaparición de Marle. Entonces, un caso llamó su atención. Archivado en 2003, en el condado de Macon, Carolina del Norte, la desaparición de una joven llamada Eva Rowan, de 24 años, presentaba rasgos inquietantemente similares: mujer sola en un sendero. Clima seco, atardecer, sin pedido de rescate, sin cuerpo encontrado. La investigación de la época no avanzó. Pero había un detalle en el informe que no se había valorado lo suficiente: fibras de una cuerda sintética de uso náutico, recolectadas en un arbusto cercano al sendero. Exactamente el mismo tipo de cuerda hallado en Blue Ridge casi una década después. El FBI solicitó un nuevo análisis de las muestras preservadas del caso de Eva Rowan, utilizando el perfil genético parcial obtenido en los casos actuales. El resultado llegó pocos días después. Compatibilidad confirmada. La conexión entre los casos quedaba oficialmente establecida. Esto revelaba dos datos cruciales: primero, que el sospechoso llevaba operando mucho más tiempo del que se pensaba, y segundo, que probablemente había cruzado varios estados sin dejar nunca suficientes rastros para ser identificado, hasta ahora. Esta confirmación arrojó nueva luz sobre el perfil de Caleb. Investigaciones más profundas revelaron que, entre 2002 y 2006, se había desplazado repetidamente por zonas rurales de Alabama, Tennessee y Carolina del Norte, trabajando en mantenimiento de líneas eléctricas e instalaciones temporales en áreas remotas. Siempre en empleos informales, sin registros permanentes. Después de 2006, desapareció de los sistemas. Solo volvió a aparecer en Blue Ridge a partir de 2009, viviendo de forma reclusa, sin cuentas bancarias, sin tarjetas de crédito y con poca o nula presencia en redes sociales o bases de datos convencionales. Con base en esta nueva radiografía de la vida de Caleb, las autoridades organizaron una nueva estrategia. Se elaboró un mapa detallado de sus movimientos anteriores, cruzando fechas de estadía con registros de desapariciones no resueltas. Emergió un patrón. De al menos 5 lugares visitados por Caleb entre 2002 y 2011, 3 coincidían con la desaparición de mujeres jóvenes en condiciones similares. Ninguna de esas víctimas había sido encontrada, y los casos habían sido archivados por falta de pistas. Mientras tanto, la búsqueda de la camioneta azul cobraba fuerza. En una mañana lluviosa, una llamada anónima llegó a la estación de policía de Franklin, Tennessee. Un camionero reportó haber visto a un hombre solo en una zona boscosa cercana a la frontera estatal, encendiendo una fogata por la noche. El hombre cargaba una mochila pesada y vestía ropa improvisada con capas de protección contra el frío y la lluvia. Al ser confrontado a la distancia, no respondió y desapareció entre los árboles. La descripción coincidía con la apariencia de Caleb. Se movilizaron equipos tácticos y se cercó la zona. La búsqueda se extendió durante 2 días hasta que, en un sendero secundario, los agentes encontraron una cabaña abandonada parcialmente camuflada con hojas y ramas, aparentemente usada recientemente. En su interior había restos de comida, materiales de supervivencia y un mapa con marcas hechas a mano, señalando senderos, caminos de tierra y puntos con cobertura celular. A un lado, un cuaderno con anotaciones en código y dibujos. Pero Caleb ya no estaba allí. Había vuelto a escapar. La tensión aumentaba. Pero los investigadores sabían que ahora él se movía con prisa, cometiendo errores. La próxima pista, si se aprovechaba bien, podría ser decisiva. En el próximo capítulo, seguimos los pasos finales de esta cacería. Y cuando Caleb sea finalmente localizado, los archivos encontrados con él revelarán algo aún más inquietante: que el ciclo de desapariciones ya estaba previsto y que había nuevas víctimas marcadas. El hallazgo del cuaderno marcó un nuevo punto de inflexión en la investigación.
Peritos forenses lograron descifrar parte de los códigos utilizados por Caleb, siglas, fechas, nombres incompletos y coordenadas geográficas. El patrón era claro. Mantenía un registro detallado de sus movimientos y observaciones sobre posibles objetivos. Entre los nombres listados aparecían iniciales seguidas de características físicas y rutinas. La mayoría coincidía con mujeres que vivían cerca de senderos y frecuentaban zonas boscosas en horarios regulares. En la contraportada del cuaderno, había un conjunto de coordenadas aún no exploradas. La ubicación correspondía a una zona aislada en las montañas Great Smoky, en la frontera entre Tennessee y Carolina del Norte, un lugar de difícil acceso, fuera de las rutas conocidas, y sin señales recientes de actividad según los registros satelitales. Se organizó una operación silenciosa, con acceso controlado y vigilancia aérea. 2 días después, agentes especiales localizaron a Caleb Dunley, escondido en un campamento improvisado, parcialmente enterrado en el suelo y camuflado con troncos y vegetación. Fue capturado sin ofrecer resistencia. Según los agentes, su apariencia reflejaba semanas de aislamiento, rostro cubierto por una espesa barba, ropa sucia y una expresión de completa apatía. Dentro del refugio se encontraron objetos personales de las víctimas, equipo de campamento y más anotaciones. Con su detención, comenzó la fase más delicada de la investigación. El FBI coordinó una fuerza de tarea para cruzar todos los registros de desapariciones ocurridas en los últimos 15 años en zonas boscosas del sureste de Estados Unidos. Con base en la información recopilada en los cuadernos y dispositivos electrónicos, fue posible vincular a Caleb con al menos 7 casos que hasta entonces permanecían sin resolver. En todos ellos, las circunstancias coincidían: víctimas mujeres, de entre 20 y 30 años, desaparecidas en senderos, al final del día, sin señales de robo ni pedido de rescate. Durante el interrogatorio, Caleb se mantuvo en silencio. Solo confirmó su identidad y aceptó asistencia legal. Sin cooperación voluntaria, las autoridades se centraron en las pruebas. El análisis de los dispositivos electrónicos, incluidos pendrives y tarjetas de memoria, reveló archivos encriptados. Tras semanas de trabajo, los peritos lograron acceder a los datos, listas de fechas, rutas recorridas, horarios de vigilancia y, lo más perturbador, planes futuros, con nombres y trayectos de mujeres que aún estaban vivas. Estas anotaciones fueron entregadas a las autoridades locales y todas las personas mencionadas fueron notificadas y puestas bajo protección. El juicio de Caleb comenzó en septiembre de 2013. Con base en las pruebas físicas, los informes forenses y los datos extraídos de sus archivos personales, el tribunal lo declaró culpable de múltiples delitos de secuestro y asesinato. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante todo el proceso, permaneció en silencio. Sin declaraciones, sin pedidos de perdón. Solo el vacío de una figura que operó al margen de la sociedad durante más de una década, aprovechando el aislamiento de los senderos y el anonimato de los bosques. El caso dejó cicatrices profundas en las comunidades afectadas. En Blue Ridge se instalaron carteles de advertencia en todos los senderos públicos, recomendando no caminar solo después del atardecer. En los condados involucrados, se organizaron grupos voluntarios para brindar apoyo psicológico a familiares y comunidades traumatizadas. Elliot Granger, al finalizar la investigación, declaró que el caso de Caleb Dunley fue el ejemplo más extremo de depredador meticuloso e invisible que había enfrentado en toda su carrera. Pero incluso con la condena, una pregunta persiste: ¿cuántas historias quedaron enterradas sin ser registradas, sin denuncia, sin rastro alguno? ¿Cuántos nombres nunca fueron anotados en el cuaderno? Y lo más inquietante, ¿actuó Caleb realmente solo?